tal? ¿Cómo están, niños? Bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, hoy día vamos a hablar un poco en este vídeo acerca de lo que es la correcta redacción de una carta en base a lo que es una redacción argumentativa. ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué características debe presentar dentro de lo que es la correcta redacción? Es importante comprender que dentro de la estructura de una carta hay dos maneras de redacción dentro del tipo también que constituye una carta. Por ejemplo, la carta formal o la carta informal. El lenguaje y el mensaje cambian. La utilización de palabras también. Entonces, hoy vamos un poco a aclarar esos puntos y sobre todo lo que debe tener en cuenta dentro de lo que es el cuerpo o contenido de una carta, las características que está dentro de lo que es la tesis y los argumentos que fundamenten realmente el mensaje que uno quiere transmitir. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y el día de hoy vamos a tener en cuenta la correcta redacción en base a un texto argumentativo. Vamos entonces a compartir la información en base a este tema. Quiero que pongan todos mucha atención, por favor. Pongan atención, 5 sentidos, listos. Muy bien, empezamos. Hoy hablaremos entonces dentro de la correcta redacción, cómo escribimos textos argumentativos. Tengamos en cuenta lo siguiente. En base a esta información vamos a ir trabajando y vamos a ir visualizando lo que debemos tener en cuenta. Primero, ¿qué es un texto argumentativo? Vamos recordando un poco. ¿Sí? ¿Qué es un texto argumentativo, chicos? Bueno, los textos argumentativos son textos que tienen como propósito persuadir, convencer al lector. Por ese motivo debemos preguntarnos ¿de qué me quiere convencer esa carta que voy a redactar? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Si yo leo la carta, el mensaje que transmita va a tener como objetivo, como finalizar, convencerme, persuadirme en base a un tema específico. ¿Sí? Entonces, el texto argumentativo tiene fundamentalmente que dar de manera objetiva respuesta a esas preguntas. ¿Qué lenguaje se puede utilizar? Bueno, el lenguaje que se ha empleado dentro de esta redacción que ustedes van a realizar tiene dos formas. Por ejemplo, en la carta número 1 que ustedes han dado lectura, que han leído, Sonia le escribe a su amiga Rosita de una manera amigable, ¿no? En confianza. Ese diálogo, esa comunicación que se transmite con alguien que conoces, que es tu amigo, que es un familiar, implica el uso de un lenguaje informal. Atención con este detalle, ¿eh? Ahí se utiliza un lenguaje informal. Bueno, porque hay una confianza, porque es una persona llegada a ti, es una persona que es tu amigo, tu pariente, ¿sí? En cambio, en la carta número 2, podemos darnos cuenta que José Pérez, un estudiante de quinto grado de primaria, le escribe a las autoridades. Ojo, le escribe a las autoridades y en esa comunicación que entabla con las autoridades se puede dar a conocer la característica de que está utilizando un lenguaje formal. Pues no solamente se dirige a las autoridades, sino también a los vecinos de Satipo, que son personas, digamos, que no tienen esa confianza con el que redacta la carta. Por eso, de esa manera, y transmitiendo un mensaje de manera formal, generalmente se da a conocer cuando uno quiere transmitir un mensaje a autoridades, a instituciones públicas o privadas, ¿sí? O alguna persona que asume un cargo.
quizá. O puede ser una directora, un director, un secretario, un delegado, etcétera, etcétera. Otra pregunta que debemos tener en cuenta: ¿qué debe contener la elaboración de esta carta? Ojo ahí, ojo a este detalle, chicos, mucha atención. ¿Qué es lo que debe tener su redacción de ustedes? Es muy importante saber que no solamente es redactar una carta, porque nosotros, bueno, ya hemos trabajado lo que es la carta, pero cuando voy a agregarle esta característica de un texto argumentativo, debo tener en cuenta lo siguiente. Debe tener una tesis, que no siempre está al inicio, puede estar al final, y argumentos que defiendan y lo sustenten. Cuando hablo de una tesis, estoy hablando del punto a que estás manifestándote. Es decir, uno puede decir, mi tesis es que yo estoy a favor de, digamos, que a los delincuentes se les prohíba salir de las cárceles, o que los violadores de repente tengan todos cadena perpetua. Esa es tu posición. Pero en base a una tesis, que es la posición que asume el que va a redactar, también tiene que ir unida a lo que es los argumentos. ¿Por qué dices esto? ¿O en qué te basas para poder decir que todos los violadores o que todos los delincuentes deben tener pena o cadena perpetua? Y tú ahí tienes que argumentar, fundamentar el por qué, el para qué. ¿Sí? Eso está dentro de lo que son los argumentos. Y estas dos características, ojo, se encuentran dentro del cuerpo de la carta. Ambos se deben encontrar redactadas de manera específica dentro del cuerpo de la carta. Podemos identificarnos preguntándonos por su tesis, vuelvo a repetir que la postura que uno defiende en la carta, que va a transmitir, que va a redactar, y por los argumentos, que son las ideas o opiniones que dan sustento o respaldan a tu tesis. Recuerden que ambos son fundamentales en esta redacción que van a realizar. ¿Tiene que estar en la carta? Sí. Si no encuentro una tesis o no encuentro los argumentos dentro de la carta, ¿estará bien redactado? No. Va a carecer de uno de esos elementos. Por lo tanto, no se le llamará una carta argumentativa, ¿no? O contexto argumentativo. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Tomen nota. Seguimos. ¿Listos? Para recordar un poco, chicos, debemos tener en cuenta que una carta debe tener, ¿sí?, lo que es el lugar y fecha dentro de la estructura. No podemos cambiarla, tenemos que respetar la estructura de una carta. El saludo, ya sea de manera formal o de manera informal, según a quién vaya dirigido su carta. El cuerpo de la carta o el cuerpo del contenido, que es el mensaje que vas a transmitir. La despedida, ¿sí? Recuerden que también cambia en lo que es el aspecto formal o informal. Y finalmente, el nombre y firma, ¿no?, del remitente. Hay que respetar la estructura de la carta, ¿sí? Pero hay que recordarlo sobre todo, por eso lo puse en esta información. Listo. Recuerda el tipo de carta que vas a utilizar. Si bien es cierto, ya ustedes han identificado, ya han elegido, ya han seleccionado dentro del primer momento de análisis qué tipo de carta van a utilizar. Eso quiere decir que ustedes pueden haber elegido una carta personal o una carta pública. Si ustedes eligen una carta personal, será dirigida a alguien en específico. Puede ser un familiar, un amigo o una amiga, a quien necesite fundamentarle por qué se debe respetar el espacio personal. Ojo ahí al tema, ojo ahí al tema de tu redacción.
Y la carta pública, que está dirigida a la comunidad, a la escuela, a la familia en general, o región a que necesites fundamentar o expresar algo. ¿Por qué debe respetar el espacio personal de todas las niñas y todos los niños? Observen con atención, chicos, las características y el concepto y definición de cada uno de este tipo de cartas. Ustedes ya eligieron, ustedes van a trabajar en base a una de ellas y deben respetar las características. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, muy bien. Recuerda, atención aquí. Para escribir la tesis debes preguntarte, ¿cómo es que yo saco una tesis, profesor? ¿Cómo es que yo puedo sacar una tesis? Pero acá te estoy dando algunas pautas, algunas recomendaciones, chicos, a tener en cuenta. Para escribir una tesis debes preguntarte, ¿qué postura voy a defender en mi carta? ¿Qué postura voy a defender en mi carta? Por ejemplo, en la carta número 1, la tesis es la siguiente, la que leyeron todos ustedes. Cuidar la salud es lo más importante. Esa era la tesis. Cuidar la salud es lo más importante. Esa era su tesis. Ahora, ¿cómo lo fundamentó? Ya esos son los argumentos. Para los argumentos que utilizaron, tú debes hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué ideas u opiniones sustentarán, respaldarán la tesis de tu carta o de mi carta, si yo soy quien va a redactarlo? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, en la carta 1, estos fueron los argumentos. Recordemos, porque ustedes lo han leído, ¿eh? El argumento número 1 era que quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. Un buen argumento. Argumento número 2. Criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañadas o acompañados de una persona adulta, usando mascarillas y por un tiempo determinado. Ahora el tiempo determinado es de 30 minutos, ¿verdad? Según la nueva norma que ha establecido el gobierno. Entonces son argumentos que respaldan la tesis. Es importante saber diferenciar lo que es una tesis y lo que son los argumentos, niños. Y número 3, tenemos como tercer argumento que respalda esa tesis que tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas de salud. Ahí está. Miren, ¿cuántos argumentos, cuántas opiniones sustentan, respaldan mi tesis? 3. 3. Estuvieron esas 3 en la carta número 1. Es muy importante, porque yo puedo decir, bueno, yo estoy en contra, o yo estoy a favor de, o yo estoy, o apoyo esta situación. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Cuáles son las opiniones, tus argumentos por la cual tú expresas esta idea? Eso debe estar redactado en la carta, chicos. ¿Correcto? Por eso hay que recordarlo. Hay que recordarlo y aplicarlo dentro de la correcta redacción. Bueno, no queda otra cosa más que redactar ahora la carta y sobre todo tener en cuenta de qué va a ser tu redacción, sobre qué. Bueno, la carta tiene que ser redactada, que vas a realizar, sobre la importancia del respeto al espacio personal, la importancia del respeto, ojo, la importancia del respeto al espacio personal que cada uno de nosotros tenemos. Sobre eso va a tratar tu carta. ¿Cuál va a ser tu tesis? ¿Cuáles van a ser tus argumentos que respalden esta idea? Bueno, ahí hay que buscar las fuentes. Y las fuentes puedes encontrarlas en textos, en internet, conversando con tus padres, etcétera, etcétera. La variedad de las fuentes es muy importante porque te van a dar opiniones, argumentos.
y fundamentos que tú vas a tener que redactar en tu carta. Bueno, chicos, espero que les haya gustado un poco el tema en el vídeo y cómo hemos trabajado en base a lo que es una correcta redacción de un texto argumentativo. Bueno, una carta en base a un texto argumentativo ya hemos podido darnos cuenta de que presenta ciertas características dentro de lo que es su redacción, formal e informal, y dentro de lo que es su destinatario también, y el propósito que se maneja. Bueno, espero que este video les haya gustado y a la vez les sirva para orientación y hacer un excelente trabajo, chicos. Les mando todas las buenas vibras para que puedan hacer un excelente trabajo. Son niños muy competitivos. Hay que poner muchas ganas siempre en el aprendizaje. Si nos equivocamos, vamos a corregir, pero lo importante es aprender. Y aprender de manera en la cual cada uno trate de hacerlo dentro de las recomendaciones e indicaciones que se generen. Cuídense mucho, nos vemos hasta pronto.